Muy buenos días, queridos hermanos y amigos que nos escuchan. Es una verdadera bendición podernos reunir hoy domingo de resurrección. Bueno, en realidad todos los domingos para nosotros son de Pascua, son de resurrección, pero aprovechar que de alguna manera en el calendario litúrgico aparece el día domingo de resurrección y nosotros entonces en consecuencia aprovechamos también para enseñar sobre el domingo de resurrección. Les invito a que por favor me acompañen a sus Biblias, si puede abrir su Biblia conmigo, y le invito a que lo haga. Aquí tenemos algunos textos de apoyo, pero en realidad lo más importante es que usted tenga su Biblia en sus manos, que la esté consultando y que me esté acompañando con los diferentes versículos que vamos a estar citando a lo largo de la mañana. El texto base que yo he traído está en Hechos capítulo 17, versículos 30 al 32, y quisiera que me acompañaran a leer allí. Dice así la poderosa palabra del Señor. Pues bien, Dios pasó por alto aquellos tiempos de tal ignorancia, pero ahora manda a todos, en todas partes, que se arrepientan. Él ha fijado un día en que juzgará al mundo con justicia, por medio del hombre que ha designado. De ello ha dado pruebas a todos al levantarlo de entre los muertos. Cuando oyeron lo de la resurrección, unos se burlaron, pero otros le dijeron: queremos que usted nos hable en otra ocasión sobre este tema. Nuestro Padre Celestial, queremos darte gracias por tu muy poderosa y santa palabra. Gracias, Señor, porque reconocemos que sin la asistencia tuya, especialmente a través de tu Espíritu Santo, nuestros corazones y nuestras mentes no pueden ser enseñadas ni penetradas a la profundidad de la salvación, Señor. Gracias por este tiempo, gracias, Señor, por esta mañana. Oramos, Señor, para que a través de la exposición de tu palabra nuestros corazones sean edificados, y personas que nos acompañen por primera o segunda vez, Señor, y no han tomado la decisión de reconciliarse contigo, esta sea la gran oportunidad, Señor, que tú les das para que a través de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ellos tomen ese camino, ellos tomen esa decisión. Pido, Señor, que tomes el control absolutamente de todos nosotros, como de los medios que estamos empleando para transmitir este mensaje. Toda la gloria sea para ti, nuestro querido Padre Celestial, a través y en el poder y en el nombre precioso de nuestro Salvador y Señor Jesucristo, y con el poder de tu Espíritu Santo. Amén. El mensaje que hemos querido traer en el día de hoy lleva por título: si no hay resurrección, apague y vámonos. Así vamos a llamar este mensaje. Si no hay resurrección, apague y vámonos, como dicen los muchachos hoy en día. Quiero iniciar contando algo maravilloso que escuché en alguna ocasión de un misionero que trabajaba entre los turcos. En efecto, estos turcos eran mahometanos, estaban entregados a la religión del Islam, y este misionero cristiano, queriendo que estos comprendieran el valor de la resurrección del Señor Jesucristo, les dijo: supongamos que estoy viajando y llego a un lugar donde el camino se divide en dos. Necesito un guía que me indique qué camino debo escoger, dado que el camino está dividido en dos direcciones, y veo a dos hombres cerca de aquel lugar, el uno vivo y el otro muerto. Perdón. ¿A cuál de los dos acudiré para que me ayude?, les preguntó el misionero a estos mahometanos. Al hombre vivo, respondieron todos al unísono. Pues bien, respondió el misionero, ¿por qué entonces preguntar a Mahoma, que está muerto, el camino de la vida, y no a Jesucristo, quien resucitó de los muertos y está vivo, dispuesto a salvar eternamente a los que por él se alleguen a Dios? Es una anécdota o una ilustración completamente rotunda, ¿no le parece? A mí sí me parece. Me encanta la forma como a través de la exposición que el apóstol Pablo estaba haciendo allí en el capítulo 17
versículos 30 al 32, le estaba hablando Pablo a los filósofos, concretamente su audiencia en esencia habían filósofos epicúreos y estoicos, y Pablo había sido llevado a un lugar que llamaban la montaña de Marte, es decir, el Areópago, y allí en ese lugar, nos cuenta Lucas, se discutía, se disertaban y se hablaban de todas las novedades filosóficas, de religiones, de teología, todas las cosas novedosas, y todos los filósofos y los epicúreos les encanta, los filósofos epicúreos y estoicos les encantaba en escuchar todas estas nuevas cosas. Y Pablo fue, por supuesto, nos cuenta las Sagradas Escrituras a través del historiador San Lucas, que fue llevado allí, fue invitado a que él hablara sobre el Señor Jesucristo. Y es poderosa esta porción porque la verdad de la resurrección, queridos hermanos y amigos que nos escuchan, es la doctrina más difícil de creer y sobre todo de predicar por los cristianos. Yo creo que es una de las doctrinas más descuidadas por la iglesia hoy en día. Así como la doctrina de la resurrección es de las más atacadas por los incrédulos. En este pasaje que leímos, algunos de los oyentes nos dicen las Sagradas Escrituras, literalmente se burlaron, se rieron de Pablo cuando Pablo predicó en Atenas y declaró la verdad de la resurrección del Señor Jesucristo. Allí nos cuenta impactado Lucas de una forma casi que lacónica lo que ocurrió. Yo quiero que escuchemos al comentarista español Samuel Pérez Millos comentando este versículo. Él dice lo siguiente, abro comillas: el detonante entre los oyentes fue la referencia a la resurrección. Algunos de los filósofos sostenían la inmortalidad del alma, pero ninguno de ellos creía en la posibilidad de la resurrección de entre los muertos. Muchos de aquellos enseñaban que una vez muerto el hombre, no hay ya resurrección. Como consecuencia, algunos se burlaron de aquella enseñanza como algo sin sentido, fuera de toda lógica. Y el hermano Pérez Millos termina diciendo: otro sector, tal vez en una manifestación, no tanto de interés, sino de cortesía, sin dejar de ser irónica, admitían interés por seguir oyéndole de nuevo en otra ocasión. Pero en realidad, tanto unos como otros ponían de manifiesto que el Evangelio no era un mensaje aceptable para el pensamiento humano. Impactante, ¿verdad? Hasta acá lo que dice el comentarista español. Es fascinante, queridos amigos y hermanos, porque en este discurso, Pablo, estando aquí en el Areópago en Atenas, frente a estos filósofos, frente a estos griegos intelectuales de su época, va a dar el corazón, va a predicar el corazón de lo que para nosotros es la fe cristiana. El evangelista Lucas nos cuenta que Pablo, después que salió de Atenas, llegaría por primera vez a Corinto. Allí estuvo Pablo en Atenas, parece ser que salió no muy contento del sitio, y posteriormente la siguiente ciudad a donde el Espíritu Santo lo va a conducir es justamente al istmo de Corinto, y allí va a fundar una de las iglesias de mayor relevancia que tenemos nosotros en el Nuevo Testamento. Corinto, queridos hermanos, era griega, obviamente la ciudad estaba romanizada, por supuesto. Corinto en realidad estaba llena de latinos, incluso de muchos soldados y de muchos centuriones pensionados, y el istmo era hermosísimo, como cuentan y como en las imágenes se alcanzan a ver. Entonces era una ciudad muy próspera. Corinto era una ciudad muy próspera, y hacia esa ciudad de extracción esencialmente griega, aunque repito, la jurisdicción era romana, por supuesto, los griegos en ese contexto social y cultural no creían en la resurrección de los muertos. Mire lo que dice el comentarista Warren Wiersbe. Me impacta también porque Warren hace una penetrante, pero penetrante alusión a lo que realmente era Corinto. Dice el hermano Wiersbe: la mayoría de los filósofos griegos consideraban que el cuerpo humano era una prisión. Escucha eso. Y recibían con agrado la muerte como una liberación de la esclavitud. Esta actitud de escepticismo, sigue diciendo Warren, hacia la resurrección, esta actitud de escepticismo hacia la resurrección había invadido a la iglesia también, al igual que hoy en día. Y Pablo tuvo que enfrentarla en forma directa,
al igual que tenemos que hacerlo nosotros hoy en día. Qué impactante las palabras de Wisberg. Realmente son de las cosas que más nos debe llamar la atención, porque si la doctrina del infierno por ningún lado se escucha desde los púlpitos, pues la de la resurrección también brilla por su ausencia. Y nos parece que es algo, no sé, como que no deberíamos estar hablando mucho de ella. Pero hermanos, la verdad de la resurrección, quiero decirles, tiene implicaciones doctrinarias y prácticas en nuestra vida que son demasiado, pero demasiado importantes para pasarlas por alto, para ignorarlas. De manera que quiero, a través de estos sencillos pensamientos, que nos centremos nuevamente, a propósito de que estamos hoy en un día singular para el cristianismo, tanto cultural como el cristianismo verdadero. Y digo cultural porque hay mucha gente que culturalmente es cristiana, pero no ha nacido de nuevo, infortunadamente. Qué bendición que a través de estos mensajes puedan entender la voz de nuestro Señor en el día de hoy. A este primer punto yo le he puesto: Pablo va a responder a una pregunta trascendental, ¿resucitan los muertos? Y está basado en 1 Corintios 15, versículos del 1 al 19. Y en esta primera parte, resucitan los muertos, quiero llamar este punto así. Pablo va a presentar algunas pruebas, va a presentar en realidad 3 pruebas para asegurarnos a nosotros los lectores, que el Señor Jesucristo realmente sí resucitó de los muertos. Estas son 3 evidencias. Claro que todo el capítulo 15 en realidad es una apología maravillosa y preciosa a la resurrección, y de paso déjeme decirle que es el núcleo, ¿por qué no decirlo? Para mí es toda la doctrina de la resurrección. Allí en 1 Corintios 15 está. Pero hay 3 pruebas fundamentales que están en los primeros 19 versículos, 20 en realidad, vamos a ver rápidamente, donde Pablo presentará, le dirá tanto a los de antaño como a nosotros hoy en día, que el Señor Jesucristo realmente resucitó de los muertos. Desde la perspectiva científica, desde la perspectiva de la crítica textual, uno de los milagros más claros y evidenciados, y que los escépticos pueden entrar a analizarlo, es justamente la resurrección. La resurrección es de los milagros mejor datados, es de los milagros mejor fundamentados, es de los milagros más irrefutables, que la mentalidad honesta, cuando una persona es honesta intelectualmente, puede llegar a las Sagradas Escrituras y puede ver los anales históricos, y las pruebas son sencillamente irrefutables. De manera, queridos hermanos, que yo solamente a manera de devocional, de sermón y de gozo en el día del Señor, queremos simplemente estar analizando 3 pruebas concretas que el apóstol Pablo nos da a nosotros, por supuesto, en primera instancia a los corintios, y también a nosotros. Déjeme decirle algo antes de que entremos a exponer el texto. Usted y yo debemos entender claramente que los creyentes de Corinto sí creían en la resurrección del Señor Jesucristo. Así que Pablo, en consecuencia, va a comenzar su discusión volviendo a afirmar esta verdad fundamental, porque sin esa verdad fundamental nadie puede ser cristiano. Entonces, ahora sí veamos la primera prueba. La prueba número 1. La prueba número 1 la hemos llamado la salvación misma de los corintios, y está basado en 1 Corintios, capítulo 1 y 2. Dice así la poderosa palabra del Señor. Ahora, hermanos, dice Pablo, quiero recordarles el evangelio que les prediqué, el mismo que recibieron y en el cual se mantienen firmes. Mediante este evangelio son salvos si se aferran a la palabra que les prediqué. De otro modo, habrán creído en vano. Esa forma como el apóstol Pablo ingresa en estos 2 versículos, porque Pablo había ido a Corinto, recordémoslo, Pablo había ido a Corinto y había predicado, allá nos dice Hechos 19, había predicado el evangelio, había predicado el mensaje de la palabra de Dios, había expuesto el evangelio, y la fe de ellos, que ellos habían desarrollado, que ellos habían tenido, dice Pablo, es la mejor evidencia para comenzar. Y dicen los corintios, ¿cómo así? Y dice, sí, porque ¿quién los transformó a ustedes? Mi primera evidencia, Corintios, de que el Señor Jesús está vivo es ¿quién transformó sus vidas?
Si un muerto está muerto, ¿no? No es posible que transforme la vida de alguien. Por eso resulta absurdo que los vivos se asusten con los muertos. Los muertos, muertos están. Y Pablo nos está diciendo palabras menos o palabras más, les está diciendo a los corintios cuando les prediqué el evangelio, ¿qué ocurrió en sus vidas? Y eso lo va a decir en los capítulos número 1, 2, 3 y 4 de su primera carta a los corintios, de este mismo libro. ¿Quién ha transformado sus vidas? El hecho de que permanecieran firmes. Y yo también quiero hacer la pregunta a usted y me hago la pregunta yo mismo. ¿Quién ha transformado nuestras vidas? No quiero preguntar cómo era su vida antes de conocer a Jesucristo, pero yo conozco muy bien cómo era mi vida antes de conocer al Señor Jesucristo. ¿Quién ha transformado mi vida? ¿Quién ha transformado la vida de todas las personas que reciben a Jesucristo como su Salvador personal y que luego lo hacen su Señor definitivo? Y Pablo continúa y dice, el hecho de que ustedes ahora permanezcan firmes es una de las pruebas más fundamentales de que su fe no es vacía. Y es lo mismo que yo le puedo decir a usted. Si usted persiste, si usted está escuchándonos, si usted ha recibido al Señor, si usted se bautizó, ¿qué le hace tener ese poder? El bautismo del Espíritu Santo, el hecho mismo de que lo que nos cuentan las Sagradas Escrituras son ciertas. Jesucristo ha resucitado y en consecuencia la promesa que Él hizo del Espíritu Santo ha entrado en nuestras vidas. La fe de ellos no era vacía, les dice Pablo a los Corintios, la fe de ustedes es genuina. Si usted, hermano, está firme en los caminos del Señor, si usted demuestra que está creciendo, usted está demostrando que Cristo está vivo. Por eso es que un cristiano, no decimos que no nos podemos entristecer o que no pasamos momentos difíciles, no. Lo que decimos es que un cristiano sin testimonio verdadero difícilmente es un triste cristiano, porque no está demostrando la vida de Jesucristo en su vida, porque ese es el cristianismo. Lo que nosotros llamamos cristianismo es Cristo viviendo la vida suya a través de nosotros. Y por eso nos ha dado al Espíritu Santo. Digamos que en esencia, le digo de una manera muy sucinta lo que significa el cristianismo. El Espíritu Santo, Jesucristo, manifestando su carácter, manifestando su vida, manifestando los valores de su reino a través de nosotros. Y nosotros lo podemos hacer en el poder del Espíritu Santo. Digamos que esa es la cadena y eso es lo que está ocurriendo. Bueno, veamos la segunda prueba. La segunda prueba que Pablo trae son las Escrituras. Vea, Pablo, la primera prueba entonces dijo la salvación de ustedes los corintios. Ahora, la segunda prueba de que el Señor Jesucristo está vivo, les dice Pablo, son las Escrituras del Antiguo Testamento. Ahí en el versículo 3 y 4 leo. Porque ante todo, dice Pablo, les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras. Impactante, esta palabra ante todo la ha dejado en rojo para hacer un pequeño énfasis ahí. Pablo lo que está diciendo ante todo significa de primordial importancia, ante todo. Otras versiones dice, Reina Valera creo que dice primeramente. Entonces mucha gente hay que llamar la atención a eso. Pablo va a llamar la atención a lo primordial, el evangelio, a lo primordial, la salvación, a lo primordial y a lo fundamental en el cristianismo, que es el evangelio. Entonces Pablo dice, ante todo, el evangelio, queridos hermanos y amigos, es el mensaje más importante que debe proclamar la iglesia. Infortunadamente, permítame, en una crítica interna, pareciera que la iglesia hoy está muy avergonzada del evangelio, como que no desean predicar más el evangelio, como que desean quitarle el puesto a los psicólogos y a los motivadores profesionales y tratar de hacer no ovejas en la iglesia, sino cabras que saltan motivadas. Tratan de apacentar cabras, no están apacentando ovejas. Y realmente lo que nosotros debemos entender que la iglesia está llamada es a predicar el evangelio, a proclamar el evangelio del Señor. Y Pablo se está refiriendo a las Escrituras, hay que decirlo también, del Antiguo Testamento, porque las del Nuevo apenas estaban escribiendo. Entonces Pablo dice ahí en el versículo 3 que Cristo resucitó según las Escrituras. Cristo, dicen las Escrituras, Cristo murió.
Las escrituras profetizaron que Cristo moriría. Las escrituras profetizaban que Cristo sería sepultado. Escucha esto. Las escrituras profetizaban que el Señor Jesucristo resucitaría, que son de las pocas escrituras que a veces la gente cita. Y las escrituras profetizaban que el Señor Jesucristo se iba a aparecer. Se apareció nuevamente a muchas personas que le habían conocido. De manera que el Evangelio, como dice el apóstol Pablo acá, son las realidades históricas básicas sobre las cuales se apoya el cristianismo, sobre las cuales se apoya el Evangelio. Nosotros no estamos hablando de cosas allí, como que una persona se sentó en un monte y empezó, ¿no? Como otras religiones les ha ocurrido, en una meditación trascendental y a recibir iluminación, como dice Mahoma, por ejemplo, que le ocurrió a él. No. El Evangelio, dice el apóstol Pablo, son hechos históricos, son hechos comprobables. De hecho, no hay ninguna religión que haya sido tan atacada, tan observada, tan milimétricamente estudiada para ver si es cierto. Y Pablo dice, el Evangelio son hechos históricos, la resurrección es un hecho histórico, la muerte de Jesucristo es un hecho histórico. Esto no es fantasía, esto no son alucinaciones de las personas. Esto no es como la mayoría de religiones que son fundadas por hombres que se metieron 2, 3 meses de pronto en meditaciones. No, Pablo dice, estas son evidencias que ustedes pueden colocar y que exigen un veredicto, como dice el libro de Josh McDowell. Y esas evidencias que nosotros traemos y que las Sagradas Escrituras manifiestan, son evidencias, querido amigo, que nosotros queremos para que usted las analice y esas evidencias usted las fusile frente al paredón de la historia. No le digo que las crea, simplemente porque las decimos. Le decimos, fíltrelas a la luz de la historia, ponga otra vez el cristianismo frente al paredón y con objetividad y con honestidad intelectual, fusile otra vez las grandes historias y los grandes hechos del Evangelio. El Evangelio son hechos históricos. Eso es lo que es el Evangelio. De eso nosotros estamos hablando. Y Pablo está diciendo aquí, Cristo murió por nuestros pecados. Es la explicación teológica de hechos históricos para demostrarlo. No olvide, queridos hermanos y amigos, que Pablo le está hablando en este contexto a creyentes. Por eso cuando dice ahí en el versículo 3 dice, Cristo murió por nuestros pecados según las Sagradas Escrituras, le está hablando a cristianos. ¿Jesucristo ha muerto por sus pecados? Sí, claro, Jesucristo no murió por los pecados de todo el mundo. Jesucristo murió por el pecado de todo el mundo. Por los pecados individuales yo tengo que pedírselo. Pero aquí está diciendo que él murió por los pecados de todo el mundo. No. Está hablando que Pablo está hablando en un contexto netamente de ambiente cristiano y está diciendo obviamente que los corintios, le está escribiendo a una iglesia, no a la ciudad, sino a una iglesia, que Jesucristo ha muerto por los pecados de los corintios creyentes y por los de él. Sí, porque también hay como ese universalismo que entonces se anda enseñando por ahí, que por el solo hecho de que el Señor Jesucristo vino acá, todos serán salvados al final del día. Pues la palabra del Señor dice que no. Se necesita que ese regalo nosotros lo aceptemos por fe. Eso sí es importante también decirlo. Entonces, queridos amigos y hermanos, la explicación que Pablo nos está dando acá es concreta y es puntual. Bueno, volviendo a nuestro relato, aquí es bueno hacernos una pregunta. ¿Dónde declara el Antiguo Testamento la resurrección al tercer día? Porque uno a veces, yo me hice esa pregunta, concreta o constantemente se habla de este pasaje, pero ¿dónde están algunos pasajes? Bueno, son muchos los pasajes del Antiguo Testamento donde se nos habla de la resurrección del Señor Jesucristo. Hay muchas partes que declaran esto. Por ejemplo, el Señor Jesucristo enseñó la experiencia de Jonás, ahí en Mateo 12, 38, 41, le pongo para que usted lo analice. Allí el Señor Jesucristo habla concretamente de que Él durará 3 días en la tierra, como ocurrió con Jonás en el vientre del pez. De manera que el Señor utiliza la experiencia de Jonás para referenciarlo e ilustrarlo como profecía que Él mismo se aplica a la resurrección. Pablo también, el apóstol Pablo también comparó la resurrección de Cristo con la fiesta de las primicias. Ahí, por ejemplo, le doy 2 a las cuales no vamos a entrar porque son textos demasiado largos, pero simplemente usted lo puede estudiar en casa, ahí cabal y concretamente usted puede mirar que en efecto estas son profecías rotundas. La fiesta de las primicias
es justamente la resurrección del Señor Jesucristo. Que hay gente que utiliza la fiesta de las primicias para sonsacar el dinero a muchos de los asistentes a sus congregaciones, a sus locales, ¿no? Y esquilar de esa manera a las personas y quitarles el dinero, manipulando la fiesta de las primicias, diciendo, usted tiene prima, usted tiene no sé qué, entonces traiga las primicias. Eso es pura y simplemente extorsión. Eso es extorsión, hasta donde llegan mis conocimientos legales, eso es extorsión. Eso es engañar y eso raya con la estafa. Las primicias, en esencia, desde la perspectiva bíblico-teológica, se refieren a la resurrección del Señor Jesucristo. ¿Cuánto necesitamos exponer la Biblia, verdad? Bueno, yo quiero que veamos solamente un pasaje en Salmo 16, 8, 11. Este salmo sí quiero que lo leamos y dice así la poderosa palabra del Señor. Dice el rey David, siempre tengo presente al Señor, con él a mi derecha, nada me hará caer. Por eso mi corazón se alegra y se regocijan mis entrañas. Todo mi ser se llena de confianza. Escucha esto, ese es el versículo 10. No dejarás que mi vida termine en el sepulcro. No permitirás que sufra corrupción tu siervo fiel. Y el 11 dice, me has dado a conocer la senda de la vida. Me llenarás de alegría en tu presencia y de dicha eterna a tu derecha. En este salmo, el rey David dice, concretamente, para ambientar también el salmo, el rey David dice que sin Dios, él no le encuentra sentido a su vida. Un salmo hermoso para hacerlo nuestro también e interiorizarlo, ¿por qué no en nuestros devocionales, ya sea por la mañana o antes de acostarnos? Dice el rey David en este maravilloso salmo, yo no le encuentro sentido a mi vida sin ti, Señor. Sin ti yo no puedo experimentar ninguna felicidad. Y así deberíamos también decir nosotros, o vivir, no solamente decir nosotros los hijos de Dios, sin ti, Señor, soy como nada. Pero vaya, si brilló bastante gente en su ausencia en Semana Santa en nuestras reuniones. Eso es un punto que uno puede decir, de verdad, Señor, yo puedo vivir sin ti. Ese sería muy bueno estarnos nosotros preguntando, poder realmente hacer nuestra, no solo de palabras, sino de corazón, decir, sin ti, sin tu pueblo, yo no puedo vivir, Señor. Los hijos de Dios, nosotros no podemos vivir sin la presencia de Dios en nuestras vidas. Y por eso hay mucho cristiano, así como dijo el francés, cosí cosua, vive entre la rubia y la morena, entre altibajos, entre picos altísimos de... Hay una llenura espiritual, a quien evangelizo, y otros de unos valles profundos y caen en picada. Entonces uno dice, Dios mío, sosténnos y ayúdanos, porque hay delicias a tu diestra, dice aquí el rey David. Pero bueno, lleguemos al versículo 10. Quiero que veamos otra vez el versículo 10, que leamos otra vez el versículo 10. Dice concretamente el rey David, no dejarás que mi vida termine en el sepulcro, no permitirás que sufra corrupción tu siervo fiel. Yo quiero, queridos hermanos, ahí como lo dice concretamente esta diapositiva, los apóstoles Pedro y Pablo aplicaron este versículo al Señor Jesucristo. Y uno dice, impactante, a veces, a mí por ejemplo me pasó en muchas ocasiones que pasé por alto esos versículos y son rotundos, porque vuelvo y le repito, a mí me costaba trabajo cuando no era creyente encontrar pasajes que profetizaran la resurrección de Jesucristo, porque era una de las doctrinas más difíciles de creer. Y yo decía, pero ¿eso dónde está en la Biblia? Yo no encontraba versículos, sí que van a ser en Belén y todas estas cosas, siendo yo incrédulo, lo entendía, pero no lograba entender donde hay versículos que dijeran que el Señor Jesucristo iba a resucitar, porque eso sí es realmente una profecía irrefutable. Acompáñenme ahí, como lo decía el texto, a Hechos 2, 24 al 32. El apóstol Pedro se baja tremendo sermón frente a los de su nación, este cobarde, ¿no?, que había huido, ¿no? Este Pedro, este es el mismo Pedro, que comenzando el Evangelio de Juan, dijimos que era un hombre completamente cobarde, que huyó, que se asustó, que incluso se amedró frente a una sirvienta, que se acobardó, que se arratonó,
se metió en su conchita y negó bajo maldición al Señor Jesús. No que era su discípulo, porque no le preguntaron eso, sino si lo conocía. Y él dijo, no, yo no lo conozco. Le dijeron, hasta tu lenguaje es igual al de él. Y él dijo, no sé de qué me están hablando. Este mismo cobardón, este mismo hombre sufrió una transformación impresionante, que hizo que en menos de 2 meses este cobarde, con todo respeto lo digo porque así las Sagradas Escrituras lo dicen, que este hombre asustado llegase a fajarse semejante sermón. Un sermón impresionante. Yo solamente he extraído la parte en donde quiero sustentar bíblicamente que Pedro utiliza el pasaje que David declaró en Salmo 16 para demostrar la resurrección del Señor. Entonces entro a leer desde el versículo 24 y dice así nuestro querido llamado apóstol Pedro. Sin embargo, dice Pedro, Dios lo resucitó, librándolos de la angustia de la muerte. Me acuerdo que en la versión tradicional dice, librándolos de la... suelto los dolores de la muerte. Yo me acuerdo que yo leía eso, suelto los dolores de la muerte. Yo quedaba, ¿qué significará eso? Suelto los dolores de la muerte. Bueno, pues lo que significa es eso, librándolo de las angustias de la muerte. Dice el apóstol Pedro, porque era imposible que la muerte lo mantuviera bajo su dominio. ¡Qué palabra! Era imposible, era como si un vasito estuviera tratando de contener, ¿no? Es como si el acero, ¿no?, sometido a una resistencia más alta de la que él pudiera llegar a soportar, llegase a contener absolutamente toda la masa nuclear de la Tierra. Es imposible, así, de esa manera. Es imposible que un vasito contenga todo el océano del mar, toda el agua del mar. Es imposible que una vasija contenga todo, así es la palabra. Es imposible que la muerte lo mantuviera bajo su dominio, porque donde llega la luz huye las tinieblas. No lo contrario. ¿Usted cuándo ha visto que donde llegan las tinieblas huye la luz? Físicamente es imposible. La física nos ha demostrado que la luz es algo, la oscuridad es ausencia de luz. Entonces acá dice lo mismo Pedro, está diciendo, era imposible que la muerte llegase a contener la vida, llegase a atrapar la vida, llegase a abrazarla. Era imposible, dice, que lo mantuviera bajo su dominio. Y empieza a citar a David, dice el apóstol Pedro, en efecto, David dijo de él es del Señor Jesucristo, veía yo al Señor siempre delante de mí, porque Él está a mi derecha para que no caiga. Por eso mi corazón se alegra y canta con gozo mi lengua. Mi cuerpo también vivirá en esperanza. Y ahí empieza a citar el Salmo 16. No dejarás que mi vida termine en el sepulcro. No permitirás que tu santo sufra corrupción. Me has dado a conocer los caminos de la vida. Me llenarás de alegría en tu presencia, dice el apóstol Pedro. Y dice Pedro comentando, ¿verdad?, como predicaba Pedro. Yo les digo, y ahora cuando estamos viendo el estudio de homilética, vamos a ver discursos de Pedro, porque es de los mejores predicadores que nosotros vemos. Los bosquejos de Pedro predicando es impresionante. Y ahora Pedro empieza a comentar, a explicar el texto que acaba de citar del Antiguo Testamento. Dice Pedro, hermanos, permítanme hablarles con franqueza acerca del patriarca David, que murió y fue sepultado, y cuyo sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Dice Pedro, era profeta y sabía que Dios le había prometido bajo juramento poner en el trono a uno de sus descendientes. Fue así como previó lo que iba a suceder, refiriéndose a la resurrección del Mesías. Cuando yo me acuerdo la primera vez que leí este texto, lo leí de hecho en Dios habla hoy, quedé impactado, dije, ay sí, la resurrección de Cristo estaba profetizada también, no solamente su nacimiento, sino su muerte, y no solamente su muerte, sino su resurrección. Afirmó que Dios no dejaría que su vida terminara en el sepulcro, ni que su fin fuera la corrupción. Dice Pedro, a este Jesús Dios lo resucitó, y de ello todos nosotros somos testigos. Este cobarde lo dijo, este valiente ahora, el que está ahora dispuesto no solamente a
estar cerca a ver cómo era el juicio que le hacían a su Señor, sino el que está ahora dispuesto a dar su vida para decir, resucitó. ¿Qué es eso de la resurrección? ¿Que volvió a la vida? Sí. Y solamente para ilustrarlo de manera más contundente o tan contundente como lo dijo el apóstol Pedro, veamos el testimonio también del apóstol Pablo, porque este libro de Hechos justamente se llama así, Hechos de los apóstoles Pedro y Pablo. No Hechos de los 12 apóstoles, sino este libro se llama Hechos de los apóstoles Pedro y Pablo. El mismo testimonio que acaba de dar Pedro a la circuncisión, es decir, a los judíos, Pablo también lo va a dar tanto a los judíos como a los gentiles. Mírelo ahí en el capítulo 13, y no es mucha, la Biblia no es que repita muchas cosas, ¿no? Pero cuando en hermenéutica se nos enseña que cuando se repiten varias cosas es porque el Espíritu Santo está haciendo un énfasis rotundo en lo que quiere que nosotros aprendamos. Y el apóstol Pablo también cita el Salmo 16. Voy a leer desde el capítulo 13, Hechos 13, capítulo 32. Voy a leer desde el versículo 32 al apóstol Pablo. Dice así Pablo, ya convertido al cristianismo, por supuesto, dice: nosotros les anunciamos a ustedes las buenas nuevas respecto a la promesa hecha a nuestros antepasados. Dios nos la ha cumplido plenamente a nosotros, los descendientes de ellos, al resucitar a Jesús. Mire esto, como está escrito en el segundo salmo, o sea que el segundo salmo también habla de la resurrección, no solamente el Salmo 16, sino que el segundo salmo, dice el apóstol Pablo, también aparece allí profetizada la resurrección del Señor. Dice: tú eres mi hijo, hoy te he engendrado. Dios, dice Pablo, lo resucitó para que no volviera jamás a la corrupción. Así se cumplieron estas palabras. Vea eso: yo les daré las bendiciones santas y seguras prometidas a David. Y sigue diciendo el apóstol Pablo, por eso dice en otro pasaje, refiriéndose al Salmo 16:10, no permitirás que el fin de tu santo sea la corrupción. Y ahora también Pablo va a hacer un comentario del texto, se llama predicación expositiva, Ahora Pablo va a exponer lo que acaba de citar. Dice Pablo: ciertamente David, después de servir a su propia generación conforme al propósito de Dios, murió, fue sepultado con sus antepasados y su cuerpo sufrió corrupción. De los testigos que estaban allí, ¿quién podía decirle que no? Ahí mismo Pablo les hubiera dicho: no, caminen, ve, ahí está la tumba, caminen, la vemos y verá que está la tumba del rey David. Su cuerpo sufrió corrupción, dice Pablo, 37, pero aquel a quien Dios resucitó no sufrió la corrupción de su cuerpo. He traído solamente ese par de perlas, queridos hermanos, para mostrar que en efecto Pablo, argumentando frente a los hermanos en Corinto y por supuesto a nosotros, porque ya los hermanos de Corinto están en el paraíso con el Señor Jesús. Ahora esto es para nosotros, hay que aplicarlo a nosotros. Pero aquí nos da Pablo dos pruebas irrefutables. La segunda prueba de la resurrección del Señor Jesucristo. Porque si el Señor Jesucristo, en otras palabras, no hubiera resucitado, querría decir eso, que las escrituras, es decir, el Antiguo Testamento, son mentira. Así de sencilla. Y todo el cristianismo es mentira. Pero mire, ¿qué otro, desde esa perspectiva, elemento o movimiento o sistema o religión tiene semejante fundador, semejante profecía, semejantes historias? Impactante. Entonces, queridos hermanos, para redondear este segundo punto, quiero decir que los apóstoles Pedro y Pablo aplicaron este versículo directamente al Señor Jesucristo y a su resurrección. De manera que hombres como Josh McDowell, que tiene un libro que se llama Evidencias que exige un veredicto, y el mismo Levi Strobel, otro, fueron hombres que se llegaron a Cristo, especialmente llegaron al cristianismo porque trataron de negar la resurrección, demostrar que eso simplemente era un cuento infundado, con todo respeto por las mujeres, que era un cuento infundado de viejas, así se expresaban ellos, que esto simplemente eran intelequías ahí que se ponían ahí, pero que realmente la resurrección no tenía pruebas irrefutables. Quiero repetirle, si hay un milagro que está bien, pero bien sustentado, histórica, bíblica, teológicamente, es la resurrección del Señor Jesús, y ya vamos a ver por qué. Prueba número 3, dice Pablo. La prueba número 3 es: Cristo fue visto por testigos. El apóstol Pablo
nos dice aquí en 1 Corintios 15, por lo largo del texto, por eso les animé a que me acompañaran con sus Biblias, por lo largo del texto no lo colocamos en las diapositivas, pero yo quiero que ustedes ahí en sus Biblias, en el capítulo 15 donde nos encontramos, por favor, quiero que me acompañen en la lectura desde el versículo 5 hasta el 11, porque esta prueba número 3 la hemos llamado Cristo fue visto por testigos. A ver, yo digo una pregunta, a ver si Mahoma fue visto después de muerto. Ah, pero predicadores, que Mahoma nunca dijo que iba a resucitar. Eso no dijo Omar. ¿Quién es Omar? Omar era el primo de Mahoma. Omar era, guardando las proporciones, una especie de apóstol Pablo del Señor Jesucristo. Eran primos hermanos Omar. ¿Sabe qué dijo Omar? Eso está registrado en la historia. ¿Sabe qué dijo Omar cuando murió Mahoma y estaba metido en la tienda, ahí en la tienda? Omar sacó la espada y dijo: le quitaré la cabeza al que diga que Mahoma está muerto y que no va a resucitar. O sea que nadie podía meterse allá. Eso dijo Omar. Después de 8 días, eso estaba que apestaba. El cuerpo de Mahoma estaba hediendo. A kilómetros hedía la corrupción de Mahoma. Y le tocó a Omar meter su espada y permitir que sepultaran el cuerpo de Mahoma. Ahí le cuento esa pequeña instantánea de la historia registrado dentro de los mismos anales de ellos, dentro del mismo Islam. En cambio, el Señor Jesucristo sí fue visto, fue revisado también por testigos. Voy a comenzar desde el versículo 5. Dice el apóstol Pedro, bueno, retomando desde el 4, dice que fue sepultado, que resucitó el tercer día según las Escrituras. 5. Escuchemos esto. Y que se apareció a Cefas, Cefas es Pedro, y que se apareció a Cefas y luego a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales vive todavía, aunque algunos han muerto. Pablo está diciendo, la resurrección es tan cierta que el Señor se le apareció a más de 500 personas, algunos que ya murieron, dijo el apóstol Pablo, pero vayan y pregunten que todavía quedan muchos vivos, a ver si Jesucristo no se les apareció resucitado, después de muerto resucitado. Dice, aunque algunos han muerto. Sigue el apóstol Pablo diciendo, luego se apareció a Jacobo. Este Jacobo, bueno, vamos a hablar de Jacobo. Luego se le apareció a Jacobo, más tarde a todos los apóstoles, y por último, como a un nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Admito que yo soy el más insignificante de los apóstoles y que ni siquiera merezco ser llamado apóstol, porque perseguía a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y la gracia que Él me concedió no fue infructuosa. Al contrario, dice Pablo, he trabajado con más tesón que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. En fin, ya sea que se trate de mí o de ellos, esto es lo que predicamos y esto es lo que ustedes han creído. ¿Qué ha dicho el apóstol Pablo hasta aquí, queridos hermanos? Pablo dice que Cristo fue expuesto ante la vista de los incrédulos en la cruz. Muchos de esas, por no decirlos todas esas, no tengo un texto para afirmar, pero la gran mayoría de esas 500 personas vieron al Señor Jesucristo crucificado. Los apóstoles lo vieron, Pedro anduvo con él y Pedro lo vieron, ellos vieron la crucifixión. Pero nos está diciendo Pablo que después de la resurrección fue visto por creyentes que fueron testigos de su resurrección y por eso perdieron la vida. Como alguien dijo, pueda que alguien pierda la vida por una verdad. Alguien podría estar dispuesto a dar su vida por una verdad, pero ¿quién sería capaz de dar la vida por una mentira? Porque después de que le quiten la vida a uno, ¿qué? Alguien podría estar incluso, hay gente que no está incluso dispuesta a dar la vida por la verdad, mucho menos para dar la vida por la mentira. Mire lo que dice Hechos, yo les voy a leer. Mire lo que dice el apóstol, el evangelista, concretamente Lucas, de los testigos que vieron al Señor Jesucristo. Rápidamente, en Hechos 1:22 dice Lucas, por tanto, hablando Pedro en este contexto, esto lo escribió Lucas en Hechos, pero está hablando Pedro, dice, por tanto, es preciso que se una a nosotros, escucha esto, un testigo de la resurrección,
uno de los que nos acompañaban todo el tiempo que el Señor Jesús vivió entre nosotros, desde que Juan bautizaba hasta el día en que Jesús fue llevado de entre nosotros. ¿Sabe qué quería ser testigo? Mártir. Vamos a buscar mártires. Vea el 2:32. Estos fueron mártires, todos estos murieron. Por eso es que ya años después está escribiéndolo Lucas, porque estos ya habían pasado a mejor vida. Vea el 2:32 lo que dice. Dice el evangelista Lucas, a este Jesús Dios lo resucitó, y de ellos todos nosotros somos testigos. Yo lo veo un resucitado, sí. Si siguen insistiendo que él está resucitado, les vamos a quitar la cabeza. Bueno, entonces sigamos. 3:15. Hechos 3:15. Dice el apóstol Pedro, ustedes mataron al autor de la vida, pero Dios lo levantó de entre los muertos. De eso nosotros somos testigos. Ah, sí, porque lo estaba diciendo como para reforzar el sermón. Con eso estaban a puertas de que los mataran. Eso es lo que quiere decir el contexto. Sostener esto, finalmente ellos fueron mártires. Testigos que perdieron la vida por sostener que Jesucristo estaba vivo. Oiga, y ninguno de estos se rajó, como diría el mexicano. Porque uno dice, de estos 500 se rajaron 999. Ninguno se rajó, ninguno abdicó. Ninguno dijo, no, mentiras. Esto fue una cosa que nos cogieron los apóstoles Pedro, Juan, y nos dijeron, venga, hagamos una religión aquí nueva, como dice la crítica textual alta, la alta crítica, ¿no? Dicen que esos teólogos liberales dicen que no, que eso fue una historia que se inventaron allí Pedro, Juan, Marcos y Mateo, los 4 evangelistas. Y como decía Freud, y este chiflado de Pablo, el rabino Pablo, y ahí entonces, ¿no? Entre los 5 se pusieron ahí y dijeron que nos inventamos, y que se inventaron el cristianismo. Oiga, eso sí es fanfarria, eso sí es imaginación, eso sí es blasfemia. Mire, esta gente perdió la vida, ninguno, todos los 12 apóstoles, en el libro de Fox, por ejemplo, un gran libro, le animo a que lo compre y a que lo lea. En el libro de Fox se nos cuenta todo, cómo murieron los 12 apóstoles, cómo murió Timoteo, cómo murió Tito, cómo murieron todos los ganados también por esos apóstoles llamados los sucesores de los apóstoles. De manera, queridos hermanos, vea el 5:32 solamente, por dejar ahí ya ese tema. Dice el apóstol Pedro, dice, nosotros somos testigos de estos acontecimientos, y también lo es el Espíritu Santo que Dios ha dado a quienes le obedecen. ¿Sabe qué estaba diciendo Pedro en otras palabras? Lo juramos por Dios. Hacer esto era para lapidarlos. Cuando dice el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Dios, que Él está vivo, que estos acontecimientos son ciertos, que Él está vivo. De manera, queridos hermanos, que este texto profundo, estamos solamente haciendo un ensayo, así calentando el corazón con estas hermosas meditaciones de las palabras de Pablo. No estamos haciendo un estudio pues profundo de los versículos 5 al 11, pero lo que nos está diciendo aquí Pablo es que Pedro vio primero al Señor, Pedro lo vio, y lo mismo sucedió con todos los demás apóstoles. Luego dice algo maravilloso que por efectos de tiempo no voy a ir, pero solamente voy a referenciarlo. Dice el apóstol Pablo que Santiago, su hermanastro, lo vio. Y es importante porque usted en Juan, por ejemplo, Juan 7:5, pero aunque usted puede leer desde el versículo 1, allí en el Evangelio según San Juan, que si Dios nos da licencia lo veremos, estos hermanos del Señor Jesucristo no creían en el Señor Jesucristo y lo trataban duro al Señor Jesús, sus hermanos menores, sus hermanastros. Y por eso es que Pablo lo trae como testigo, dice Santiago, el que andaba diciendo que él tenía problemas mesiánicos, que andaba por ahí con su mamá, que un día él fue con María a sacarlo, a decir, no, es que mi hijo tiene, no sé qué les pasará a mi hijo. Está en la Biblia, está en los evangelios. Y Santiago fue uno de los que se fue con María a sacar a Jesucristo de ese contexto. Y ahora dice, por eso la argumentación es tan poderosa, si no, no tendría mucho efecto. Dice Santiago, se le apareció a Santiago, de hecho, desde ahí Santiago llegó a los pies del Señor Jesucristo. Este hombre que no creía en el Señor, usted puede verlo, y ahora usted lo ve a Santiago en Hechos 1:4, y ya ahí también ya está María convertida, están los hijos de María, o sea, los hermanastros del Señor Jesucristo, ya convertidos. Pues ¿quién nos iba a convertir después de la resurrección del Señor?
Y luego dice Pablo a más de 500. Lo vieron al mismo tiempo, así que no puede haber sido, queridos hermanos ni amigos, ni una alucinación ni un engaño. Esos fueron los textos, entre otras cosas, les cuento que con los que yo luchaba antes de mi conversión. Allá me llevaba el Señor y decía, pero ¿cómo esto puede ser posible? Pero queridos amigos y hermanos, tal vez el texto para mí trascendental y fundamental de lo que Pablo nos está diciendo aquí, para mí el mayor de los testimonios realmente de todas estas personas, para mí se lo lleva sin lugar a dudas el apóstol Pablo. El apóstol Pablo para mí sigue siendo la figura más trascendental en cuanto a ser un testigo de la resurrección de Jesucristo. ¿Saben por qué? No solamente porque a los 18 años en el colegio me tocó hacer un trabajo sobre él y empecé a luchar con un texto como estos, sino porque este hombre Pablo era un hombre incrédulo. Era un hombre incrédulo. Él estuvo, escucha este dato histórico, Pablo estuvo formándose en la universidad o en Jerusalén con Gamaliel hacia el año 29 más o menos. O sea, a pesar de que estuvo en Jerusalén, todo indica que los caminos de él y del Señor Jesús no se cruzaron. Pero él terminó más o menos su graduación como rabino en el año 29 y regresó a Tarso, de donde había nacido. Allí, en el año 30, Pablo recibe la noticia, por supuesto, de que otro que se hizo pasar por Mesías, me imagino que Pablo era bien hecho, se hizo pasar por Mesías, lo crucificaron. Esa noticia la recibió Pablo hacia el año 30. En ese orden de ideas, lo más impactante es que Pablo estaba convencido de la muerte de Jesucristo. Esto es trascendental, hermanos y amigos que nos escuchan. Pero el cambio radical que hubo en su vida fue un cambio que le trajo a él persecución y mucho sufrimiento. Este era un hombre que tenía modos, no solamente desde el punto de vista económico, sino modos intelectuales, y era un hombre muy capaz. Pablo era la mejor evidencia de que el Señor Jesús había resucitado de los muertos. Pablo aclaró que su salvación fue puramente un acto de la gracia de Dios desde el cielo. Pablo, mire cómo se ve Pablo en estos versículos. Pablo se veía a sí mismo como un nacido, como dice esta versión, como un nacido fuera de tiempo. En el griego, que lo traduce literalmente la Biblia Reina Valera, él se veía como un abortivo. Así dice en el griego, abortivo. Llamarse así a sí mismo como un abortivo era una manera dolorosa de describir su conversión. Esa es la manera como él ilustra su conversión, con esa vergüenza y con ese dramatismo, donde él no le quita nada de tinta a lo que realmente ocurrió antes de conocer al Señor Jesucristo. Y ahí en el versículo 9 nos da la razón de por qué se da este calificativo a sí mismo. Ahí en el versículo 9 nos dice, ¿por qué perseguí a la iglesia? Y él se sentía profundamente afectado por eso. Y a diferencia, como la mayoría de ustedes lo sabe, a diferencia de los otros apóstoles, Pablo había nacido de nuevo como resultado directo de la persecución que él le venía haciendo a la iglesia. Eso está en el relato de Hechos 9. Pablo había atacado, Pablo mismo había atacado directamente al Señor Jesucristo, a tal grado que Jesucristo se le aparece. Directamente había atacado al Señor Jesucristo, y en su opinión, en la opinión de Pablo, por haber hecho Pablo eso, en su propia opinión, esto lo hacía el último de todos. Ve ahí dice el versículo 8, yo soy el último de todos los apóstoles, dice, porque perseguía a la iglesia, dice. Y como dice eso, Pablo se llama en el versículo 9 el más insignificante de todos los apóstoles, el más pequeño de todos los apóstoles. La palabra Pablo, entre otras, quiere decir pequeño. Él tomó ese nombre después de llegar a Cristo. Eso era algo muy común que ocurría dentro de este contexto histórico. Una persona, cuando conocía al Señor Jesucristo, cambiaba su nombre, el nombre que tenía del mundo, y se ponían un nuevo nombre. Así lo hizo Pablo. Sea cual fuere la razón, la verdad es que Pablo se veía desde la perspectiva humana como él, un hombre completamente pequeño por haber hecho lo que hizo. Concretamente, queridos hermanos y amigos, lo que Pablo dice es que la aparición del Señor Jesucristo a él fue después de que el Señor Jesucristo
ascendió al cielo. Eso es lo que concretamente nos está diciendo el apóstol aquí. Y que esa aparición que el Señor Jesucristo le hizo a Pablo, después de que él ya estaba no en los 50 días que duró el Señor acá en la tierra, sino después, años después, se le apareció el Señor Jesucristo. Desde el cielo Pablo vio al Señor Jesucristo glorificado. Y esto Pablo lo tomó, y es apenas normal, como un acto de la gracia del Señor, como un acto inmerecido e incomprensible para Pablo. Pablo nunca logró entender por qué el Señor hizo lo que hizo con él, pero fue un hombre tremendamente agradecido. Es tal vez, queridos hermanos y amigos, por ello que Pablo, como ninguno de todos los escritores del Nuevo Testamento, llegó a entender la gracia de Dios y a predicarla hasta llegar a ser conocido como el apóstol de la gracia y del corazón libre, como dice F.F. Bruce. Maravilloso, el apóstol del evangelio de la gracia, porque Pablo la experimentó, así como Lutero experimentó la santidad y la ira de Dios para posteriormente gozarse en la justificación por la fe. Pablo experimentó lo que realmente era la gracia. El verdugo, el enemigo, el lobo fue convertido a oveja por el Señor Jesús. En ese segundo punto, ya para terminar, quiero rápidamente mirar el versículo 12. Le hemos puesto, si Cristo resucitó, resucitaremos todos. Si Cristo resucitó, resucitaremos nosotros también. Si Cristo resucitó, resucitaremos nosotros. Y está basado en 1 Corintios capítulo 15, versículo 12. Dice el apóstol: ahora bien, si se predica que Cristo ha sido levantado, ¿no? Ahí dice la palabra, dice egeiro, o sea, resurrección. Si se predica que Cristo ha sido levantado de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos de ustedes que no hay resurrección? Maravilloso esto, queridos hermanos, porque, queridos, a esas alturas, los lectores de Pablo, y creo que ustedes, yo espero que también ustedes como yo, y como los primeros lectores que fueron los corintios, a esas alturas pues ya todos los lectores de Pablo dirían: sí, Pablo, sí, definitivamente estamos de acuerdo en que Jesús resucitó de los muertos. ¿Lo creen? Después de esta argumentación, ¿no creen? Dirían ellos: sí, claro, lo creemos. A veces Pablo: ahora entonces, le respondería Pablo, pues si creen en eso, entonces deben creer en la resurrección de todos los creyentes y de todos los muertos, porque los muertos también van a resucitar, absolutamente los que murieron sin aceptar al Señor Jesús, como los que murieron aceptando al Señor Jesucristo. Y Pablo escucha esto, dice Pablo: ahora sí lo creen, sí, ustedes lo creen, listo, perfecto. Hay 7 calamidades, va a decirnos Pablo, desde el versículo 12 al 19, hay 7 calamidades rápidamente, dice el apóstol Pablo, que ocurrirían si los muertos no resucitan. Escucha lo que dice el apóstol Pablo y rápidamente lo vamos a ver. Calamidad número 1, versículo 13, si los muertos no resucitan, llegaría la primera calamidad. ¿Cuál sería la primera calamidad si los muertos no resucitan? Pues que Cristo tampoco resucitó. Así de sencillo, porque Cristo también era un hombre en ese orden de ideas. En ese orden de ideas, si el Señor Jesús es un hombre, y es un hombre, si los muertos no resucitan, dice Pablo, Cristo tampoco resucitó. Vea lo que dice el versículo 13. Si no hay resurrección, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Sencillito y concreto, ¿no? Segunda calamidad. Dice el apóstol Pablo: nuestra predicación es vana. Dice versículo 14: y si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación no sirve para nada. ¿Se da cuenta que esto no es una doctrina cualquiera? Es el centro, el núcleo, la columna vertebral, el sistema nervioso del cristianismo, la resurrección. Dice el apóstol Pablo: nuestra predicación no sirve para nada, es vana. Tercera calamidad: nuestra fe tampoco sirve para nada. Nuestra fe en Jesucristo y en el cristianismo también es vana. Dice: como tampoco la fe de ustedes sirve para nada. O sea, no hay justificación por la fe. Cuarta calamidad, dice Pablo: somos falsos testigos. Versículo 15, aún más, como si fuera poquitico eso, dice el apóstol Pablo, aún más, resultaríamos falsos mártires, resultaríamos falsos testigos de Dios
por haber testificado que Dios resucitó a Cristo, lo cual no habría sucedido si en verdad los muertos no resucitan. Entonces, en ese orden de ideas, la cuarta calamidad es: seríamos falsos testigos. Quinta calamidad, dice el apóstol Pablo: todavía estamos en nuestros pecados. Versículo 17, dice el apóstol. Espera que desde acá comienza mi versículo 17 en esta Biblia. Dice: y si Cristo no ha resucitado, dice el apóstol Pablo en el versículo 17, la fe de ustedes es ilusoria y todavía están en sus pecados. Usted y yo estamos en nuestros pecados. Si es que no dice si fue al madero, si no fue al madero, si resucitó o no resucitó, es la clave. La resurrección lo comprueba todo. Si Cristo no resucitó, nos dice en el versículo 17, todos estamos en nuestros pecados. O sea que, como mucha gente dice, usted porque ahora dice que es cristiano, o sea, Dios le perdonó sus pecados. Si Cristo resucitó, sí me los perdonó. Si Cristo no ha resucitado, sigo en mis pecados. Versículo 18, esta es la sexta calamidad. Eso es para ponernos a llorar, pero de alegría. Dice versículo 18, dice: los que murieron en Cristo están perdidos si Cristo no resucitó. Versículo 18 dice: en este caso también están perdidos los que murieron en Cristo. O sea, Pablo está diciendo, no solamente nosotros, no solamente los que hemos creído y los que van a morir, sino los que han muerto. De esos 500 dijo, ya hay unos que murieron. Si realmente Jesucristo no resucitó, estamos todos perdidos. Y yo le hago una pregunta a usted, querida amiga, querido hermano, querida hermana que me escucha, que estudia teología, que va al instituto bíblico, que estudia historia de la iglesia, que estudia pensamiento teológico cristiano. ¿Qué de 2000 años de gente muriendo por el testimonio del Señor Jesucristo? ¿Qué de los testigos? ¿Qué de los misioneros? De todas las personas que han dado su vida evangelizando porque creen que Jesucristo ha resucitado y están llevando un mensaje de salvación a las personas. De esa naturaleza lo está poniendo el apóstol Pablo. Pablo está diciendo, los que murieron en Cristo están perdidos, porque si Cristo no resucitó, tampoco esa gente va a resucitar. Y la séptima calamidad está en el versículo 19. Dice, somos los cristianos los más dignos de lástima de todos los hombres. Vea el versículo 19. Si la esperanza, dice Pablo, si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los mortales. Es decir, nosotros los cristianos seríamos los hazmerreír de todo el mundo. Pobrecitos, esos cristianos, en vez de gozar, como dice el mundo, bebamos y comemos porque mañana moriremos y no sabremos dónde estaremos. Eso dice el mundo. Pablo dice, si nosotros los cristianos realmente no vamos a recibir una recompensa, somos los seres humanos más dignos de lástima. Queridos hermanos y hermanos que nos escuchan, hermanas y hermanos de Musú y de otras congregaciones que nos escuchan, queridos hermanos, escuchen esto, porque esto es fundamental para su fe y para la mía. Hermanos, si no hay resurrección de los muertos, entonces dice Pablo, Cristo no resucitó. Así de sencillas son las cosas. Si Cristo no resucitó, mire la cadena de Pablo. Si no hay resurrección de muertos, Cristo no resucitó. Si Cristo no resucitó, entonces no hay evangelio para predicar. Si no hay evangelio para predicar, entonces ustedes han creído en vano y aún están en sus pecados. Si no hay resurrección, entonces los creyentes que han muerto no tienen esperanza. Nunca más volveremos a ver a esos seres que tanto amamos. A todos esos que le dijimos, recibe a Cristo en tu corazón, para que me vayas a esperar allá en el cielo, que ya pronto yo voy. Dice el apóstol Pablo, si no hay resurrección, la gente que murió jamás la volveremos a ver. Nunca más los volveremos a ver, dice el apóstol Pablo. Dice Pablo, lo pone en un nivel que realmente estremece y hiela la sangre. Dice, y nosotros los predicadores del evangelio, Pablo se pone así primero y ahí detrás vamos todos los predicadores. Dice Pablo, y nosotros los predicadores del evangelio somos los seres humanos más falsos. Y somos los seres humanos más perversos que han existido en este planeta por estar enseñando que Jesucristo sí resucitó
Y la conclusión para Pablo es demasiado obvia. ¿Para qué ser creyentes si lo único que tenemos en la vida es sufrimiento, sin que haya ninguna gloria futura por la cual esperar? Esa es la conclusión que Pablo llega al versículo 19. Pero le tengo las buenas noticias, queridos hermanos. El versículo 20, ese versículo 20 al que yo llamo la gloriosa verdad, y que ese sí lo he puesto en la diapositiva. Este versículo 20, mire lo que dice el versículo 20 de manera maravillosa y preciosa. Vea lo que dice Pablo y se lo coloqué con letras de imprenta. Dice el apóstol Pablo: lo cierto es que Cristo sí ha sido levantado entre los muertos. Cristo ha sido levantado entre los muertos como primicias de los que murieron. Esto, queridos hermanos, es emocionante. Esto, queridos hermanos, es lo que realmente le da sentido. Esto es lo que realmente le da color, le da sabor al cristianismo. Es la resurrección de Jesucristo la que lo confirma absolutamente todo. Y esos anteriores supuestos del versículo 12 al versículo 19 se caen como un castillo de arena. Todos se van por el suelo con este versículo 20. Lo cierto, lo verdadero, lo auténtico es que Cristo se ha sido levantado entre los muertos como primicia de los que murieron. Qué manera tan maravillosa, hermano, de expresarse en las Sagradas Escrituras. Qué forma de hablar la Biblia, hermano. Qué forma tan conmovedora, tan rotunda, tan absoluta. Y todas estas tristezas de estos supuestos anteriores caen derribados, como dije, como un castillo de naipes ante la gloriosa verdad de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos queridos y amigos que nos escuchan, y en la certeza, hermanos, que tenemos que Cristo sí resucitó, es que nosotros predicamos cada 8 días, cada vez que nos dan la oportunidad, el evangelio del perdón, el evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Es nuestra predicación, es nuestra enseñanza, en la convicción de que lo que enseñamos no es falso. Sabemos que esto nos respalda. Cuando vemos este versículo 20 decimos: nuestra predicación no es falsa, nuestra predicación es verdadera. Queridos hermanos, esperamos que la fe de ustedes tampoco sea falsa. Creemos, esperamos y deseamos que más personas abracen de manera rotunda y absoluta la maravillosa fe que nosotros predicamos, porque esta es la predicación que nosotros enseñamos día a día. Este es el evangelio que predicó Pablo, este es el evangelio que predicó Agustín, este es el evangelio que predicó Lutero, este es el evangelio que predicó Calvino, este es el evangelio que predicó Spurgeon, y este es el evangelio que predica esta iglesia, el evangelio de la gracia de nuestro Señor basado en la resurrección, porque la resurrección lo comprueba absolutamente todo. La resurrección asegura y prueba la salvación hecha por nuestro Señor Jesucristo en la cruz, porque si el Señor se queda en la cruz y no resucita, pues no sabemos si realmente el Padre Celestial lo aceptó o no lo aceptó. Por eso el dicho dice que se ponga de pie el que nos dijo la verdad. La resurrección, queridos hermanos, no es solo importante, sino que es la base fundamental en la que se sostiene el cristianismo, se desploma. Así de sencillas son las cosas. Yo no se las pongo en otro escenario. Que la elección, que la predestinación, no. Aquí la doctrina cardinal, no se engañe, es la resurrección. O la resurrección es cierta y el cristianismo se sostiene, o la resurrección es falsa y el cristianismo se desploma. No hay nada más que decir ante eso. No hay absolutamente nada más que decir frente a eso. De eso depende todo lo que nosotros llamamos cristianismo. El que niega la resurrección, niega todo el cristianismo, porque nuestra fe y nuestra esperanza reposan en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Dijo un pensador romano, escucha lo que dijo este pensador romano, dijo, al escuchar hablar del cristianismo, este pensador romano, no era cristiano por supuesto, era un filósofo, un historiador. Cuando escuchó este pensador, este filósofo romano, hablar sobre el cristianismo, dijo: el cristianismo se trata de un sistema filosófico religioso que no prosperará. No puede permanecer por mucho tiempo, porque está basado en la muerte de su fundador sobre una cruz. Y esa misma cruz presagia su fracaso
y su final. Este hombre se equivocó por completo, porque el cristianismo no está basado en la muerte de nuestro fundador. Nuestro cristianismo está basado en la resurrección de nuestro fundador. Por eso no creemos en crucifijos, porque allá aparece Cristo vencido. No, la cruz está vacía. ¿Cómo está vacía? La tumba. Él no está acá. Dijeron los ángeles a las mujeres cuando fueron a visitar el sepulcro. Este hombre se equivocó de cabo a rabo. El cristianismo no se basa en la muerte de nuestro fundador, se basa en la resurrección. Su emblema sí, su emblema es una cruz vacía. No es el símbolo del fracaso, sino es el símbolo de la vida eterna. Por eso está vacía la cruz. Por eso no usamos crucifijo. Sí usamos una cruz, pero vacía. Porque esa cruz significa que allí llegó, pero no que allí terminó. El mejor sermón que se ha dado de la resurrección, por supuesto que lo dieron los ángeles cuando llegaron las mujeres a buscar el cuerpo del Señor Jesús para ungirlo con las especies aromáticas. Los ángeles dijeron: no está aquí. Esta tumba está vacía. No hay nadie aquí. No hay cuerpo. Y gloria a Dios por eso, porque si nosotros llegásemos a tener siquiera un hueso o una parte del Señor Jesucristo, nuestra fe y nuestro cristianismo se hundiría. No lo olvide, la resurrección es la segunda doctrina fundamental del cristianismo. La primera, la muerte de Cristo en la cruz. La segunda, la notaría que lo autentica todo, la resurrección de Él. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, porque esto nos advierte que también nosotros resucitaremos, Señor. Gracias, Padre Celestial, porque nuestra fe es singular. Definitivamente el cristianismo tiene elementos únicos, absolutos y singulares. Uno, por supuesto, su fundador. Total y completamente hombre, total y completamente Dios. Y el segundo elemento, algo que no enseñó nadie. Señor, cuando nosotros vemos y hacemos un estudio de religiones comparadas, Señor, me acuerdo cuando yo estaba tan perdido, Dios mío, y estudiaba uno y uno con una sed terrible, Señor, buscando en sistemas filosóficos, religiosos. Y ningún sistema, Señor, enseña la resurrección. Sí, todos enseñan que hay algo después de la muerte. Todos enseñan la inmortalidad del alma. Pues Salomón dice que tú pusiste eternidad en el corazón de los hombres. Todos los hombres, nuestros indígenas acá, nuestros antepasados, todas estas huacas y todo esto, justo los cementerios, San Agustín, tierra adentro, las mismas pirámides de Egipto, demuestran, Señor, que el hombre, que todas las culturas saben que la vida no termina con la muerte. Todas, absolutamente todas creen en la inmortalidad del alma. Pero solamente el cristianismo, Señor, enseña la resurrección del cuerpo. Esto es algo que realmente se necesitaba que quedara bien dateado, bien testificado por ti mismo, por tu Espíritu Santo. Porque definitivamente esto es lo que le da color y sabor y sentido a nuestra fe, Señor. Esto es lo que nos da esperanza, Señor Santísimo. Esto hace que los cristianos enfrentemos el día a día, la muerte incluso, con esperanza, sabiendo que la muerte no tiene la última palabra, Señor. Gracias, Padre Celestial, por haber permitido que nosotros, como dice Pablo, resucitáramos también con el Señor Jesús. Gracias por tu Espíritu Santo que se conecta no solo a través de nuestros dedos, sino a través de nuestro corazón y hace ese ligazón eterno contigo, Padre, con el Señor Jesús y con la iglesia. Ay, Señor, esta iglesia que no siempre está predicando lo que tendría que estar predicando de su novio. Ayúdanos, Señor, a no abdicar, a no avergonzarlos nunca, nunca del Evangelio. Por el contrario, Señor, yo te suplico con mi corazón hecho leña que levantes muchachos, hermanos en la fe en nuestra congregación y en este país que tanto lo necesita para que enseñen el Evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Que levante hombres y mujeres apasionados, realmente con los elementos que la Biblia nos enseña y nos muestra que tiene el Señor Jesucristo.
una razón para vivir y una razón para morir buscan los jóvenes, y el Señor Jesucristo justamente es lo que los invita a ellos también, a darles una razón por la cual vivir y a darles un sentido por el cual la muerte también puede ser una delicia. Señor nuestro, te agradecemos por este tiempo, te agradecemos, Señor, por este domingo que nos has permitido también nosotros recordarlo como ese año litúrgico o ese día litúrgico en el calendario que hablamos sobre la resurrección. Te damos gracias porque cada domingo en la Santa Cena eso es lo que habla esta iglesia local. Particularmente cada 8 días lo que está predicando con los elementos es la resurrección, la muerte y la resurrección tuya, mi Señor Jesús. Gracias, Señor, porque a través de la resurrección podemos filtrar nuestros problemas, nuestro día a día, nuestras situaciones particulares. Nos invita, Señor, a que las filtremos a través de la realidad de la resurrección, Señor, a decirnos esto es eterno. Gracias por haber traído al Señor Jesucristo y habernos permitido ver por lo menos a los hombres que lo vieron y nosotros tener la certeza en este libro de esa primicia que serán nuestros cuerpos, Señor. Gracias por traer al hombre del futuro, al hombre del cielo que vino y se manifestó y nos mostró que todo esto es cierto. A Él, para Él y a través de Él sea la gloria, la honra y el poder. Ayúdanos, Señor, en esta iglesia seguir predicando a Él, porque Él es el Dios de esta iglesia, bajo la plenitud de tu Espíritu Santo, y en el nombre de Él, del Señor Jesús, te damos gracias, Padre Celestial. Amén y amén.